del futuro. Ese libro tiene que hacer con nuestro futuro. Que la revelación nos habla de todos los tiempos que estamos viviendo, de lo que va a suceder. Yo pienso en guerras, en volcanes, en desastres naturales, y que Cristo viene pronto, ¿no? Pero también pienso que es prueba que el reino de Satanás no sirve. Son predicciones de Dios de cómo va a ser el mundo futuro, de qué se nos espera. Revelaciones como para lo que va a pasar en los últimos días. Futuro cercano, fin del mundo, la venida segunda de Jesucristo y fin del pecado. Con las profecías que nos da, va a ser días difíciles. Lo que se me viene a mí a la mente son los eventos que van a ocurrir, así como la reforma espiritual que va a haber dentro de la iglesia, el sellamiento, el zarandeo, el fuerte pregón de llevar el mensaje a todo el mundo, ¿no? Muy bien, nuestro tema de esta mañana, el león y el cordero. Si ustedes siguieron la lectura bíblica que Mónica nos hizo favor de leer, se dan cuenta que era una escena en el trono de Dios. Ahí es donde aprendimos la semana pasada, donde se reúnen los másters del universo, los amos del universo. Y el apóstol Juan en visión fue transportado hasta ese lugar. Pero él miró un rollo, un libro enrollado, que tenía 7 sellos. Esos sellos eran seguros para que nadie pudiese desenrollar el libro. Para el apóstol era importante que alguien desenrollara el libro para poder leer su contenido. Pero ese libro tenía no un candado, sino 7. Y nadie tenía la llave. Y nadie tenía el poder de romper esos sellos. Nadie tenía el poder de deshacer los sellos y desenrollar el libro para leer su contenido. El apóstol dice que él se conmovió de tal manera y de tal forma que se conmovió al punto de derramar lágrimas. Y no era un llanto pequeño, era un gran llanto. Porque él dice, y yo lloraba mucho, porque no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar, capaz de poder desatar los sellos. Y cuando él estaba en medio de su llanto, cuando él estaba allí llorando, en ese momento sucede algo extraordinario. Acompáñenme a leer en Apocalipsis el capítulo 5, el verso 5. Y uno de los ancianos me dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién estaba allí para desatar los 7 sellos y abrir el libro? ¿Quién estaba? ¿Quién estaba allí? ¿Qué dice el pasaje bíblico? No llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Interesante, ¿no? El anciano le dice al anciano profeta, no llores, ya no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá está aquí y ha vencido. Pero es interesante seguir leyendo la palabra de Dios, porque nos vamos a encontrar con algo curioso. Mire usted. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado.
¿Qué les parece? A Juan se le dice que el león de la tribu de Judá está allí para desatar los sellos. Y cuando él voltea el rostro para ver al león, resulta que no mira a un león, sino mira a un cordero. ¿Se equivocó el anciano? ¿Se equivocó el anciano cuando le dijo, he aquí el león de la tribu de Judá está aquí? ¿O se equivocó Juan del lugar y no miró a donde estaba el león, sino que miró a donde estaba el cordero? ¿Qué piensa usted? ¿Estará hablando del mismo personaje? ¿Se referirá al mismo ser? Sí. Miré y aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Cuando dice un cordero como inmolado, quiere decir un cordero como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Mis amigos y hermanos, es que el león de la tribu de Judá es un cordero, pero el cordero es un león. Es un león para defender a su pueblo y es un cordero para morir por su pueblo. Y a lo largo de la Escritura usted va a ver en diferentes pasajes a Cristo como león y como cordero, según sea la situación y según sea el caso y la necesidad del pueblo de Dios. Es que el león es un cordero y el cordero es un león. Dice que vio a un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado es un cordero como sacrificado. Para entender este pasaje tenemos que recordar los sacrificios del Antiguo Testamento. Se tomaba un cordero de 1 año, perfecto, sin defecto. No podía ser un tuerto, no podía tener una pierna quebrada, no podía tener ningún defecto, porque era un símbolo de Cristo. Pero ese cordero era inmolado, era sacrificado, era cortado para desangrarse y morir, para que su sangre fuera derramada. Entonces, el vidente de Pasmos está mirando a un cordero como sacrificado, pero vivo. Cuando un cordero era sacrificado, pues perecía, moría. Pero este cordero que él ve, a pesar de haber sido sacrificado, está vivo. Y no solamente está vivo, sino que está de pie sobre el trono de Dios. Y es que, mis amigos, el león y el cordero son un símbolo de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Son un símbolo de Cristo, que es un cordero para morir por su pueblo. Es un cordero que se da a sí mismo para morir por su pueblo y darle salvación. Eso sucedió en el Monte Calvario, en la cruz del centro de las 3 cruces. Allí fue levantado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A lo largo de la profecía bíblica se había anunciado el advenimiento de este Cordero. Se había anunciado el advenimiento de este ser que daría salvación. Isaías lo profetizó y dijo de esta manera: mas él, ese Cordero, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta está anunciando el plan divino de salvación. No eras tú quien tenía que pagar por tu pecado, no eras tú quien tenía que ser sacrificado, sino que tenía que ser alguien más en tu lugar. Y ese era el Hijo de Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí estamos viendo al Hijo de Dios como un cordero manso y humilde. Es torturado y no dice nada. Es lastimado y no se queja. Es conducido al matadero y no pone resistencia.
es el humilde Cordero, el Hijo de Dios. Pero el Cordero, símbolo de humildad, juega un papel importante en el plan de salvación. Pero también el león, el animal más feroz, el rey de la selva. Cuando Cristo es comparado con el león, es porque Cristo Jesús tiene el poder para rescatarte de las garras del enemigo, de las garras de Satanás. Es un cordero para morir por ti, pero es un león para rescatarte. El libro de Judas registra un pasaje donde el Hijo de Dios, como león, defendió al primero que iba a ser resucitado e iba a ser llevado a la patria celestial. Moisés, aquel fiel siervo del Señor, cometió un error dentro de su ministerio a favor del pueblo de Israel. Un pecado. Violó la palabra de Dios una vez. Pero eso le impidió entrar en la tierra prometida. Sin embargo, el Cordero de Dios moriría por este pecador arrepentido. Y tomando en cuenta que el Señor tiene ese poder para restituir a la presencia de Dios a quien Él quiera, aún antes del cumplimiento de la muerte de Cristo en el Calvario, se hizo león para defender a Moisés. Y escuche usted, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Cuando el Señor bajó para resucitar a su siervo Moisés, se hizo presente el diablo. Lo que Judas nos está diciendo es bastante escueto. Pero la realidad es que cuando Cristo bajó para resucitar a su siervo y llevarlo al cielo, el diablo hizo acto de presencia. Le dijo: no, este me pertenece a mí, porque yo lo hice que violara tu palabra y que pecara. Tú no te lo puedes llevar al cielo. Él no merece ir al cielo. Quebrantó tu ley, por lo tanto me pertenece a mí. Él me escuchó a mí más que a ti. Pero Cristo había venido para llevarse a Moisés a la patria celestial. Y Satanás, con toda su fuerza y su poder, no pudo evitar que Cristo se lo llevara al cielo. Y mis amigos, esta historia se repite día con día, momento tras momento en tu propia vida. Satanás te reclama como pertenencia suya, pero Cristo dice: yo di mi sangre por él en la cruz del Calvario. ¿No es interesante, hermanos? ¿No es interesante saber que tenemos a un cordero que nos redime del pecado y a un león que nos defiende? Mucha gente se ha preguntado: ¿por qué Dios permitió que se desarrollara el pecado de esta manera? ¿Por qué no, cuando el hombre pecó, lo destruyó y hubiera creado otra pareja? ¿Por qué no, cuando Satanás se rebeló, lo destruyó y nada hubiese pasado aquí? ¿O por qué no hizo al hombre de una manera tal que no tuviese el riesgo de pecar? ¿Pero qué seríamos entonces? ¿Robots o criaturas pensantes? ¿Qué seríamos? Cuando usted va a Disneylandia, usted puede ver maravillas de creación allí, ¿no es cierto? Usted puede ver muñecos ordenados que se mueven mecánica y electrónicamente, siguiendo un patrón. Pero si usted les habla, no le contestan. Si usted los toca, no sienten. Disneylandia es el reino de Satanás. ¿Sabían ustedes eso?
Es el reino de Satanás. Así sería el reino de Satanás. Muñecos que nos haría como Él quiere. Pero Dios no nos hizo así. Dios nos hizo a su semejanza, a su imagen. Personas pensantes, con libre albedrío. O sea, con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Con la capacidad de actuar por sí mismos. En Disneylandia, cuando apagan los interruptores, todo se detiene. ¿Verdad? Funcionan de acuerdo a un movimiento programado. Pero nosotros no somos muñecos programados. No somos robots programados que se mueven de acuerdo a señales electrónicas o mecánicas. Nosotros somos seres creados a la imagen de Dios para decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Amar a Dios o seguir las insinuaciones del diablo y pecar. Nosotros somos seres individuales, racionales, capaces de tomar su propia decisión. Por esa razón, porque Dios nos creó así, libres, porque ese es el método de Cristo, porque ese es el amor de Dios. Dios quiere que nosotros le amemos, no que estemos programados para amarle. Es interesante cuando nosotros tenemos hijos o tenemos nietos. Es interesante ver cómo se desarrollan los lazos fraternales dentro de la familia. Cómo el hijo, de mirar el rostro de la madre y de saber que es la madre quien lo alimenta, de saber que es la madre quien le da el calor, se va asociando con ella, y cuando puede expresarse le dice te amo. Y la madre y el padre sienten bonito cuando los niños le dicen te amo, ¿no? Y los niños sienten bonito cuando los padres les decimos te amo. Recientemente estoy viviendo la experiencia de la tercera edad, aunque estoy en la primera. Pero estoy viviendo esos momentos hermosos donde ve uno el desarrollo de una criatura, ¿no? Mi nietecito tiene 3 años. Y cuando van pasando en el carro por la casa, él ya sabe dónde está la casa del jefe. Le enseñaron a decirme abuelo. Y le dije, yo no soy abuelo, yo soy el jefe. Y él ya aprendió a decirme jefe, ¿saben? Él me dice jefe, como a mí me gusta que me diga. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Como a mí me gusta que me diga jefe. Así me decían mis hijos, así le decíamos nosotros a mi papá, y la tradición tiene que seguir. Así que yo no soy abuelo, yo soy jefe. Y él cuando va pasando en el freeway a 2 cuadras de la casa, él ya sabe que ahí está la casa y quiere que se salgan del freeway para ir a la casa del jefe. Y cuando llega a la casa, le encantan los trenes. Yo en la computadora le enseñé trenes, y entonces cuando llega a casa me dice, jefe, trenes. Hay una asociación, una relación. Esa es la necesidad de él y me la pide y yo se la suplo. Y eso es lo que Dios quería con nosotros, que nosotros lo buscáramos, que nosotros le habláramos, lo llamáramos Dios nuestro, Padre eterno, Príncipe de paz, que le habláramos a Él como Él quiere que le hablemos, que le pidamos que supla nuestras necesidades. Y a Dios le da gozo y alegría de que sus hijos vengan y le digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Y le da gozo y alegría que pongamos nuestras peticiones a sus pies. Y Él nos responde y suple nuestras necesidades. Porque nos creó de esa manera, para amarle y para ser amados. Pero eso no era mecánicamente ni electrónicamente, era por voluntad propia. Y por eso tú puedes amar a Dios o puedes seguir al enemigo. Y porque Dios hizo así a nuestros padres
Ellos aceptaron las insinuaciones de Satanás y a consecuencia de ello recibieron los resultados y las consecuencias del pecado. Tanto que sus ojos fueron abiertos de entre ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y entonces sintieron la necesidad de convertirse en diseñadores de vestimentas. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su vergüenza. Dios pudo haberlos dejado ahí, pues eso que hicieron, eso tendrán. A veces los padres actuamos de esa manera, ¿no? Le damos ciertas instrucciones y órdenes a nuestros hijos de que hagan de esta o aquella manera, y cuando no lo hacen, pues ahora te aguantas y te quedas así, ¿no? Pero fíjense que Dios no es así, no es lo que Dios nos enseña. Noten lo que hizo el Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. Cuando Dios vio que sus criaturas lo habían abandonado para irse en pos de el archiengañador, Dios sufrió por nosotros y bajó para buscarnos, y nos sigue buscando y nos sigue preguntando: ¿dónde estás tú? Y cuando nosotros avergonzados nos paramos delante de Él, Él hace algo especial por nosotros. Y es que los delantales de hojas de higuera y los vestidos de pieles de animales tienen un significado. Las hojas de higuera representan la justicia humana. Nosotros tratamos de cubrirnos del pecado. Nosotros tratamos de presentarnos de la mejor manera posible, pero la mejor manera nuestra es la peor manera. Nuestra justicia, dice el profeta Isaías, son como trapos de inmundicia. Y Cristo tiene que revestirnos con su justicia para que podamos presentarnos delante de Dios. Por muy buenos que nosotros seamos, o por lo menos pensemos que somos, no calificamos para presentarnos delante de Dios. Necesitamos la justicia de Cristo. Y saben, lo lindo en todo esto es que Cristo y Dios Padre y el Espíritu Santo, los amos del universo, habían planeado ya antes de que el hombre pecara lo que es conocido como el plan de salvación. El plan de salvación. Plan A y plan B. El plan A era crear al hombre a la imagen de Dios y que nunca cayera en el pecado. El plan B es que si Satanás conseguía hacerlos pecar, hubiera salvación. Note usted esto. El plan de salvación consistía en enviar a un sustituto. Ese era el plan de salvación. Si el hombre cae en pecado, alguien tiene que redimirlo. Alguien debe ir a salvarlo. A alguien que pagaría la deuda para que el hombre volviera a su estado original sin perder la facultad de elección. ¿Entienden por qué repito y repito el hecho de que solamente tú puedes decidir a dónde vas? Si sigues a Cristo Jesús y lo aceptas como tu Salvador personal, o te quedas aquí para perecer con el diablo. Porque el plan de salvación consistía en regresarnos a nuestro estado original sin perder la facultad de elección. Cristo te invita, tú decides si aceptas o rechazas. Satanás no es así. Él te pone trampas, tentaciones para que caigas. Pero todavía tú fuiste creado a la imagen de Dios con la capacidad de tomar tus propias decisiones. Pero el sustituto que se pensó en el plan de salvación, el que redimiría al hombre, no era cualquier ser, nada más porque sí. Alguien que se iba a elegir para que sustituyera al hombre. Tenía que reunir ciertas características. El sustituto tenía que ser humano
para morir y también divino para redimir. Un ángel no pudo haber sido parte de ese plan de salvación y ser el redentor. En primer lugar, porque era un ser creado. Cualquier ángel es un ser creado, es una criatura. Tenía que ser alguien que tuviese vida en sí mismo para poner su vida y volverla a tomar. Tenía que ser alguien que pudiese pagar el precio de la raza humana con su propia vida. Su vida tenía que tener un valor tal que fuera capaz de pagar por los pecados de todo el mundo y redimirlo para la gloria de Dios. Tenía que ser cordero para ser sacrificado por sus criaturas y león para salir de la tumba victorioso. Ese personaje extraordinario solo podía ser uno que fuera como Dios. Y en la reunión de los Masters of the Universe, de los amos del universo, se acordó que fuera Cristo el Redentor tuyo y mío. Se acordó que fuera Cristo el que viniera a este mundo para darnos salvación. El Dios creador hecho hombre, aquel que estuvo en la creación, por medio del cual todo fue hecho y sin Él nada de lo que existe hubiera sido hecho. Tenía que ser el Emmanuel, Él con nosotros, Dios. Tenía que ser Cristo Jesús, el Mesías prometido. Tenía que ser uno solamente, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Inmediatamente, cuando la tristeza por el pecado del hombre se conoció, se puso en marcha inmediatamente el plan de salvación. Cristo bajó del cielo para hablar con el hombre, para buscarlo y decirle: ¿dónde estás tú? Y desde allí dictó la sentencia, lo que sería el desarrollo de esta guerra cósmica hasta su fin. En Génesis 3:15 leemos la sentencia: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde allí vemos la separación total y absoluta entre los hijos de Dios y los que siguen al enemigo. Cuando dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, le está hablando a Satanás. Si parafraseamos este verso, diría: y enemistad pondré entre Satanás y la iglesia. La mujer es la iglesia verdadera de Dios. Entre la descendencia de Satanás, los que le siguen, todos los seres humanos que quieran seguir los dictados de Satanás y obrar de acuerdo a la vida pecaminosa de Satanás, y los que decidan seguir a Cristo y ser miembros de iglesia. Es un pleito a muerte. No hay tregua. Es una cosa o la otra. No puede haber asociación. Por eso vimos que en temas pasados de Apocalipsis, que cuando surge un movimiento político religioso que es una mezcla de verdad y error, no puede ser la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios está en enemistad con el diablo. No puede pactar con él. No puede asociarse. No puede entremezclarse. Tiene que ser pura. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia tuya. El Señor nos advierte que constantemente Satanás estaría mordiéndonos, inyectándonos veneno. Pero esas mordeduras y ese veneno, lo más que podrían producirnos sería dolor. Pero finalmente, de la descendencia de la mujer, nacería aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y este representa al Cordero de Dios y al león. El Cordero bajó y fue mordido. Satanás le mordió el calcañar.
Pero con ese mismo pie, el Cordero de Dios le aplastó la cabeza y selló el destino de Satanás para siempre. Y también garantizó la salvación tuya y mía. Pero en el plan de salvación aparecía el Cordero y el león. El Cordero para dar su vida, el león para librarnos de las garras del enemigo. Ese solamente podía ser Cristo Jesús. Y en el resto del tiempo que me queda, yo quiero invitarte para ver con tus propios ojos al Cordero y al león. Pero en este momento yo quiero pedirte algo muy especial. Yo quiero pedirte que te olvides de todo lo que existe y solamente te concentres en Cristo Jesús, el Dios hecho carne. Juan nos lo presenta de esta manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y nos sigue diciendo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista estaba anunciando la venida del Mesías, preparando a un pueblo para encontrarse y recibir al Mesías. Y de pronto lo ve, pero él no lo conocía. Pero dice que el mismo que lo mandó a bautizar, le dio la señal para que lo reconociera. Y entonces él dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está el Cordero manso y humilde que viene para morir. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que adoptar la forma humana. Olvídate de todo. Vamos a Belén. Ahí vas a poder ver a un bebé, a un ser indefenso, a un corderito recién nacido. Ahí está, hecho carne. No podemos entender este misterio. ¿Cómo el Hijo de Dios se convirtió en un indefenso bebé? Pero ese era el plan de salvación. Así tenía que venir para vivir como uno de nosotros, para nacer como uno de nosotros. Y Satanás, desde que nació, fue en busca de él para destruirlo. Usó a Herodes y a los soldados romanos para tratar de quitarle la vida. Pero ese Cordero de Dios sí iba a morir, pero en el momento indicado, en el lugar indicado. Satanás quería adelantarse. Y siempre Satanás quiere adelantarse a los planes de Dios. Pero en el cronómetro divino, allí no hay fallas mecánicas ni electrónicas. Al cronómetro de Dios no se le acaba ni la cuerda ni la batería. Todo tiene lugar en el momento exacto. Así que Satanás trató de destruir al bebé, pero no pudo. Y lo vemos ya a la edad de 12 años, en el templo, enseñándole a los doctores de la ley. Y vemos a los doctores maravillados de la sabiduría de un niño de 12 años. Lo vemos después usando las herramientas de carpintero para construir muebles, sillas y mesas y camas. Pero un día lo vemos colgar las herramientas de carpintero y tomar el camino que conducía rumbo al Jordán. Y ahí lo vemos darnos ejemplo de lo que significa nacer de nuevo. Yo quiero que lo veas saliendo de las aguas del bautismo,
recibiendo la aprobación divina, el Espíritu Santo que desciende como paloma sobre él. Y ahora quiero que lo veas allí en el desierto, ayunando 40 días y 40 noches. Y quiero que veas al tentador, disfrazado primero como ángel de luz, pero revelando su malicia y pecaminosidad a medida que le pone las tentaciones. Pero quiero que veas al Cordero triunfante, saliendo victorioso de las tentaciones del desierto. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Míralo ahora enseñándole a las multitudes, revelando la palabra de Dios al mundo. Por eso es el Verbo de Dios. Por eso se le conoce como el Verbo de Dios, porque es la palabra de Dios al mundo, a un mundo de pecado. La palabra de Dios, la palabra de salvación, la palabra que transforma vidas, la palabra que transforma al ser humano de un empedernido pecador en algo infinitamente mejor y más sublime. Porque tiene el poder para sanar a los enfermos, tiene el poder para quitar la enfermedad que Satanás ha puesto sobre los seres humanos, tiene el poder para perdonar los pecados en los cuales nos ha sumido Satanás. Pero cuando nos arrepentimos, Él tiene el poder para liberarnos. Míralo allí, perdonando a la mujer pecadora. Una mujer vil y pecadora, llena de pecado, despreciada por el estilo de vida que llevaba, acusada por otros que se sentían justicia humana, acusándola de haber sido tomada en el mismo acto del adulterio. Pero ahí está Jesús escribiendo sus pecados en el polvo y escribiendo los pecados de los demás en el polvo. Pero del polvo se pueden borrar. Y ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que veas también a Cristo Jesús con el celo de león defendiendo la casa de su padre, expulsando a los vendedores de palomas y a los cambistas del templo, porque su casa, casa de oración será llamada, y había sido convertida en cueva de ladrones. Mira al Cordero y al león desarrollándose en su vida. Y vamos al Getsemaní y míralo allí solo, enfrentando a las fuerzas del mal. A veces nosotros no comprendemos lo que fue Getsemaní porque no tenemos la capacidad de transportarnos hasta ese momento y ver las escenas. Pero lo que la palabra de Dios nos dice debe ser suficiente para saber que Satanás y toda su confederación de demonios, que eran la tercera parte de los ángeles del cielo, estaban allí para atacar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y anular el plan de salvación. Cristo tuvo que enfrentar solo a Satanás y a sus huestes malignas. Pero después de Getsemaní, tuvo que enfrentar la tortura física. Tuvo que enfrentar un juicio que no tenía que haber sido hecho. Y tuvo que enfrentar la crucifixión. Cristo Jesús experimentó los dolores físicos. Vamos a hablar de los dolores físicos primero. Juan 19:28 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Allí en la cruz del Calvario, después de haber sufrido toda la tortura de la crucifixión, el Hijo de Dios estaba sintiendo sed. Dice también el Evangelio que escupiendo en él tomaron la caña y le herían en la cabeza. Le habían puesto una corona de espinas. Yo me imagino que serían espinas como de huizache. ¿Sabe usted qué es huizache? ¿Sí? ¿Se ha picado usted alguna vez el dedo con una espina de huizache? ¡Qué doloroso es! ¡Qué doloroso! Pues él tenía una corona tejida de espinas y con la caña se la azotaban para que las espinas se le enterraran más en su sien sagrada.
experimentó los dolores físicos. Nosotros no queremos que nadie nos toque, que nadie nos hiera, que nadie nos haga nada. Pero el Cordero de Dios, el humilde Cordero, como Cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Era humilde, con la humildad de un Cordero, tenía que enfrentar la muerte. Y lo hizo como Cordero. Experimentó los dolores morales. ¿Saben ustedes que la tortura de la crucifixión fue diseñada por una mente maestra, pero pervertida, pecaminosa y vil? Consistía en colgar en una cruz al culpable. Y nosotros no sabemos lo que eso significa. Pero si quiere tener una pequeña idea, si trae con usted por casualidad un alfiler, entiérreselo en la mano a ver cómo le va. Y eso es una vaga idea. Pero estamos hablando de clavos de tal vez 3/4 de pulgada de grueso y tal vez de 8 pulgadas de largo. Que sus manos, las manos sagradas del Cordero de Dios, fueron clavadas allí, sujetadas con clavos a la cruz. Sus pies, uno encima del otro, y un clavo que traspasaba ambos. ¿Sabe usted por qué Dios nos hizo con 2 pies? Para balancear nuestro peso, para balancearnos y tener una posición estable, a gusto. Pero haga el experimento usted, ponga un pie sobre el otro y quédese así a ver cuánto tiempo aguanta. Y ahora un clavo enterrado allí, perforando los 2 pies y sujetándolos al madero, colgado de la cruz, nada más pendiendo de los clavos. Todo el peso del cuerpo se colgaba allí. El diafragma era estrujado y muchos morían por asfixia. Eso pasó el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, sino que también el cuerpo era colgado completamente desnudo. Porque eran puestos ahí para vergüenza, para que la gente se burlara de la desnudez de los crucificados. El artista, por respeto a la persona del Hijo de Dios, ha cubierto la desnudez con un manto. Pero en el Calvario nuestro Señor estuvo totalmente desnudo. Y la corriente soldadera y el vulgo del pueblo se burlaron de él. Y él tuvo que afrontar la vergüenza moral. Y después de que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron sus vestidos y lo llevaron para ser crucificado. Experimentó allí él el dolor del abandono humano. Tenía un grupo de amigos, 12 que andaban con él. Uno lo traicionó y los demás corrieron y lo dejaron solo. Entonces Jesús les dice: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Qué triste es estar solo en el mundo, ¿verdad? ¿Ha experimentado usted a veces la soledad? ¿No siente usted la necesidad cuando está solo de asociarse con alguien, de hablar con alguien, de saber que hay un ser humano ahí al lado suyo? Hace muchos años andaba trabajando y era un día lluvioso y era un fraccionamiento bien lejos de la civilización. Todas las casas estaban vacías. Y a mí me enviaron a trabajar en las últimas 3 casas. Y cuando yo iba, fueron y me dejaron el trabajo y me dejaron solo y me quedé solo. Entre 200 casas tal vez estaba yo solo. Y lo último que faltaba eran las últimas 3 casas. Así que yo tuve que ir a esas 3 casas a trabajar. Y mientras iba para allá, empecé a oír un aullido raro y extraño.
No era medianoche, era mediodía, no, era la mañana. Pero sí me quedé pensando, ¿qué es esto? Y a medida que me acercaba a las casas donde tenía que entrar, se oía más cerca y más cerca. Y finalmente era una de las 3. Y yo pensé primero, pues trabajo en las otras 2 y dejo hasta el último. No. Yo no sabía que había allí, pero sabía que estaba solo. No había ningún carro alrededor. Yo estaba totalmente solo. Y pensé, dije, bueno, si se me hace más noche, no sé qué cosa hay ahí adentro. No sabía si era un animal salvaje o no sabía qué era. El aullido era así como de lobo. Pegado al cerro, era posible que hubiese un lobo allí, ¿no? Por lo menos un coyote, ¿no? Bueno, como no le tengo miedo a nada, me armé de valor y dije, bueno, de una vez voy a entrar a la casa donde hay ese ruido. Y dije, pero voy por el garage. Y agarré mis herramientas por si las necesitaba. Y yo que abro la puerta del garage, que pensé que estaba por otro lado el animal, y yo que abro la puerta y era un perro negro grandote que me hace ¡wow! Ay, mi madre. Sentí que me desvanecí todo, ¿no? Y oigo que adentro le dicen, a alguien le grita por adentro, ¡cállate! Uy, qué alivio sentí, que no estoy solo, hay alguien aquí. Y es que la soledad así es, hermanos. Cuando estamos en soledad necesitamos que alguien nos acompañe. Y el Hijo de Dios experimentó la soledad y sus amigos huyeron y lo dejaron solo. Y tuvo que enfrentar todo él solo, completamente solo. ¿Te lo puedes imaginar? Enfrentar el juicio, la tortura, la crucifixión solo. No hubo un ser humano para estar a su lado y animarlo y consolarlo. No hubo un ser humano para estar a su lado y decirle, aquí estoy, veniste por mí, mírame, aquí estoy. Un ser humano que hubiera estado para decirle, Señor, tu sacrificio no es en vano, aquí estoy, hubiese sido suficiente para darle ánimo al Señor. Pero no solamente experimentó el abandono humano, sino que también experimentó el abandono divino, porque el pecado es tal que Dios no lo puede tolerar. Y cuando su Hijo estaba sufriendo en la cruz del Calvario, llegó un momento cuando Dios no pudo tolerar más la escena y se apartó por un instante de su Hijo. Y el Hijo de Dios sintió el abandono divino, sintió que estaba solo y perdido para siempre en el universo, que nunca más volvería al seno del Padre, nunca más estaría allí para compartir el trono de Dios. El evangelista lo pone de esta manera y dice, y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sintió el abandono divino. Pensó que el pecado era tan enorme a los ojos de Dios que ni siquiera con su sacrificio en la cruz era suficiente para perdonarlo. Experimentó el dolor de la muerte. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dio el Espíritu. Y su cuerpo inerte fue bajado de la cruz para ser sepultado. Y Satanás y toda su legión hicieron guardia, montaron guardia alrededor de la tumba para que nunca más saliera de la tumba. Pero gloria sea dadas al Señor, porque el muerto, pero vivo, el Cordero muerto vivió, salió victorioso de la tumba y salió para defendernos como un león. Amén. Las escenas fueron impresionantes. Y como tuviesen ellas temor, está hablando de las mujeres que fueron al sepulcro, y bajase en el rostro a tierra, les dijeron, cuando vieron ángeles allí en la tumba, fueron a buscar al Hijo de Dios que había sido sepultado. Ellos no sabían que ya no estaba allí, pero lo encontraron con ángeles, y entonces ellos de miedo bajaron el rostro y les dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Cordero había vencido, pero los seres humanos todavía no lo sabían. Pero ahí está registrado, por si tú no lo sabes,
ahora lo puedes ver allí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y he aquí fue hecha un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Es que en el plan de salvación estaba todo preparado. Cristo Jesús tenía que enfrentar solo todo su sacrificio, pero en el plan de salvación ya estaba previsto que Cristo iba a triunfar. Aquellos valientes soldados, de miedo de él, los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mis amigos, brevemente hemos visto lo que el Cordero de Dios hizo. Brevemente hemos visto al león defendiéndonos. Pero la realidad es que ese Cordero y león es una realidad para ti y para tu vida. El Cordero te perdona tus pecados y te libera del pecado. El león te defiende para que salgas libre de las garras de Satanás. Por todo esto es que Juan lo miró en el trono de Dios como un cordero sacrificado, pero vivo. Y por todo eso, él era el único que podía abrir el libro y desatar los sellos. El contenido de esos sellos, de ese libro, el contenido de ese libro, revelaba la profecía que revela los acontecimientos de la historia y que marcan el final de la vida de pecado de este mundo, el final de la vida de Satanás, el exterminio del pecado de esta tierra y la paz, la armonía y la felicidad y el amor de Dios por siempre en todo el vasto universo de Dios. Juan quería saber lo que decía, lo que se encontraba en ese libro. Allí en ese rollo dice que Satanás tiene poco tiempo, que este mundo llegará a su fin, que este mundo será destruido totalmente, que el Hijo de Dios volverá a la tierra para llevarse al cielo a todos aquellos que hayan creído en Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos aquellos que se hayan refugiado en sus brazos fuertes de león para rescatarlo de las garras del enemigo. En ese libro dice que Él ha ido a preparar mansiones celestiales donde habitaremos tú y yo, si queremos. En ese libro dice que sufriremos todavía un poco de tiempo en este mundo, pero finalmente seremos llevados a la patria celestial por 1000 años. Y también en ese libro dice que después de los 1000 años descenderá la santa ciudad y que esta tierra será purificada y que Satanás y sus ángeles y todos aquellos que no hayan querido la salvación serán destruidos para siempre en un lago de fuego y azufre. También dice que este planeta será purificado por el fuego y Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. El único que podía revelar todo eso era aquel cordero que fue sacrificado, pero vivió. Y es el león de la tribu de Judá, el león que te defiende a ti y a mí. Esta es la realidad de el león y el cordero. Esta es la realidad de aquel ser que a la vez que es cordero también es león, y a la vez que es león también es cordero. Este es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, mi Salvador. Yo te pregunto, ¿qué impacto ha hecho en tu vida este mensaje? ¿En dónde te ha colocado? ¿Qué te permite ver ahora? ¿A dónde vas? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres ser? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres ir? Gracias al león que era un cordero, que tuvo el poder de desatar todos los sellos, gracias a eso yo te puedo decir hoy que tienes dos opciones.
Tú tienes solamente dos opciones. No hay una tercera, no hay una cuarta, no hay una quinta. Solamente hay dos opciones. Tú puedes ir al cielo o puedes ir al infierno. Entendiendo por infierno el lago de fuego y azufre donde será destruido Satanás, todos sus ángeles y todos los impíos que no quisieron la salvación. Son las únicas dos opciones que tienes. ¿A dónde quieres ir tú? ¿Dónde quieres terminar? Yo decido la patria celestial. Yo escojo a Cristo como mi Salvador. Yo decido estar en el lugar de los redimidos. ¿Y tú? ¿Dónde quieres estar? No hay una tercera opción, la de los espectadores, por ejemplo, la de los que van a ver qué pasa. Esa no existe. Solamente hay dos grupos, los redimidos y los perdidos. Y yo quiero prepararme para estar con los redimidos. Y yo quiero pedirle a Cristo Jesús que tome mi vida y que la guíe de acuerdo a su santa voluntad, que me fortalezca, que como león me defienda de todas mis debilidades, de todas mis penas, de todas mis angustias, de todo lo que yo soy como ser humano. Como cordero sé que Él puede librarme del pecado, limpiarme de toda maldad. Como león sé que estará para defenderme, para sacarme adelante, para llevarme al reino de Dios. Y tú, mi amigo, ¿qué escoges? Allá donde estás en tu hogar, donde estás mirando la computadora, tú también tienes que escoger a dónde quieres ir. Tú también tienes que tomar la decisión y tú también tienes solamente dos opciones: con Cristo o con Satanás. ¿Dónde quieres estar? Yo te invito esta mañana para que te decidas por Cristo Jesús. Yo te invito en esta mañana para que veas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo te invito en esta mañana para que te decidas de una vez por todas por darle tu vida a Cristo Jesús. Y a quienes están aquí en esta mañana les digo exactamente lo mismo. Hay algunos de ustedes que aún no han tomado la decisión, pero sería bueno que ya la tomaran de una vez por todas, porque no hay mucho tiempo. Este mundo va a llegar a su fin pronto. Por eso es el mensaje oportuno ahora. Este es el tiempo. Algunos de ustedes han hecho planes anticipadamente y aún sus nombres están aquí registrados, pero su vida denota que todavía no han hecho el compromiso verdadero. Yo les quiero invitar a todos para que juntos hagamos hoy un compromiso verdadero con Dios. ¿Habrá alguien que me quiere acompañar? Amén. ¿Solamente uno entre 50? Cristo Jesús es Cordero para redimirte del pecado. Es león para defenderte. ¿Qué más necesitas? ¿Necesitas algo más que eso? Si alguno de ustedes que no ha entregado su vida a Cristo todavía quisiera venir aquí para orar y pedirle a Jesús que le ayude a tomar la decisión, solamente eso, la decisión, no otra cosa, la decisión. Quisiera venir aquí, yo quisiera tener una oración especial. Por lo menos miro a dos personas aquí que bien podrían venir para pedirle a Jesús que les ayude. ¿Quisieran hacerlo? ¿Quisieran levantar su mano? Yo voy a donde están ustedes. ¿Quisieran levantar su mano para pedirle a Jesús que los ayude? ¿Podrían decirle a Jesús? ¿Sí, hermana? Amén. Levanta su mano, hermana. Cristo quiere verla. Abrancito, también. Si ustedes no vienen aquí, yo voy a ustedes. Quiero su mano, hermana. Quiero tu mano, Abraham. Acércate aquí. Eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si tan solo estas dos almas, Carmelita y Abraham, hubiesen sido los únicos pecadores en este mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado igual hubiera ido al Calvario. Si solamente estos dos hijos tuyos hubieran perdido en este mundo, Cristo igual hubiera venido por ellos para salvarlos. Aquí están, Padre, delante de ti. Yo te los quiero entregar en esta mañana. Quiero pedirte que tomes sus vidas.
les ayudes a tomar la decisión de bajar a las aguas bautismales para sellar su vida contigo. Quiero pedirte también, Señor, por todos los que estamos de pie. Somos hijos tuyos. Ya tal vez en algún momento en el pasado te hemos dicho, queremos ser parte de tu pueblo y hemos bajado las aguas del bautismo, pero todavía necesitamos de tu poder cotidiano y continuamente, a todo momento. Ayúdanos, Padre. Permite, Padre, que veamos al Cordero de Dios y veamos al León que nos defiende, al Cordero que nos salva, al León que nos defiende. Permite, oh Dios, que al ir por este mundo, por los diferentes lugares donde tenemos que andar, que podamos, oh Dios, ir con el Cordero y el León. También te quiero pedir por aquellas almas que están mirándonos a través de televisión. Permite, oh Padre, que allí donde están ellos puedan sentir tu presencia, que puedan contemplar al León y al Cordero, que puedan tomar la decisión de ser parte de tu pueblo. Guárdanos cerca de ti, bendícenos, acompáñanos, guárdanos en el hueco de tus manos de amor. Y permite, Padre Santo, que nuestras voces también se eleven en alabanza al Cordero que fue inmolado, al único que es digno de desatar los sellos y abrir el libro. Guárdanos en tus manos de amor, oh Dios, desde ahora y hasta aquel día glorioso cuando veamos al Cordero y al León venir por nosotros. En su nombre precioso te lo pedimos.